De repente la persona un día dice, pues hoy me apetece ir al cine. No le digamos, buf, no, que nos pilla lejísimos. Es como, perfecto, pues hoy vamos a ir al cine. El crear rutinas es algo que ayuda enormemente. Las rutinas hacen que no tengamos que pensar demasiado. Y si las rutinas nos permiten encontrar estímulos que son agradables, que son enriquecedores, interactuar con otras personas, o por lo menos nos permiten llevar una vida más o menos autónoma, ya con esa persona apática hemos ganado. El volumen emocional está bajito. Está bajito para todo, para lo bueno y para lo malo. Es ambas cosas. Puede darse que la persona no deje de hacer unas determinadas cosas que parece que le activan lo suficiente para hacerlas, pero que en todo lo demás, o en casi todo lo demás, haya una atenuación emocional. Si bajamos el volumen emocional, todavía va a haber islitas de motivaciones, sobre todo las que son más básicas, que en la mayoría de los pacientes van a seguir estando. La verdad es que el optimismo que transmites desde luego es esperanzador. Hola a todos, bienvenidos a Neuronap Talks. Soy Marcos Ríos y hoy tenemos la suerte de contar con David de Noreña para hablar de un tema muy prevalente en el ámbito clínico, como son los problemas de apatía, que podemos observar en diferentes grupos clínicos, como luego trataremos. Y creo que contar hoy con David es, la verdad, una suerte, porque lleva un tiempo leyendo y estudiando sobre este tema. No solamente leyendo y estudiando, sino también aportando algunas ideas, luego comentaremos. Y bueno, antes de que él se presente de algún modo, a mí sí me gustaría decir que él es neuropsicólogo en la unidad de daño cerebral de el que antes llamábamos Hospital Beata María Ana de Madrid, que ahora llamamos Fundación Hospitalarias Madrid, y él trabaja en la unidad de daño cerebral. Hemos tenido la posibilidad de compartir un montón de años de trabajo juntos, todavía seguimos compartiendo ratos, y él tiene un perfil sobre todo clínico. Él dedica su tiempo a trabajar con pacientes con daño cerebral adquirido, fundamentalmente. Pero lo cierto es que también tocas otros palos y tienes algunos artículos pues, muy interesantes, pues, por ejemplo, sobre la neurociencia y los juegos. Quizá por tu afición a los juegos de mesa y, en fin, con algunos otros compañeros que sé que has trabajado también en este ámbito. Es verdad que ahora estás desarrollando la tesis doctoral en la UNED sobre el campo de la apatía y eso es un poco lo que motiva, bueno, pues que hoy tengamos la posibilidad de compartir este rato. Pero siempre nos gusta, bueno, pues preguntar qué te acercó a la neuropsicología, cómo fue tu primer contacto con la neuropsicología, qué es lo que hizo que tomaras decisiones y te acercaras a este campo. Bueno, antes de nada, agradecerte un montón, Marcos, agradecer a Neuronap y muy en particular a ti, porque es bonito poder tener este ratito de charlar de un tema que yo creo que es muy interesante, más allá de que yo esté haciendo o no la tesis sobre apatía, y es darle forma también a algunas charletas de café que hemos tenido en el pasado y ponerle un poquito más de seriedad y más de estructura. Entonces, bueno, lo primero, los agradecimientos. Bueno, me has preguntado cómo entré en este mundo de las neurocosas, de la neuropsicología, de la neurociencia. No es una pregunta fácil de responder, pero sí te puedo decir varias fuentes de inspiración que tuve. Yo recuerdo en primer año de carrera, yo empecé en la Universidad de las Islas Baleares, un profesor que tuve que nos daba neurociencia básica, que era Pedro Montoya. A mí me encantó el tema de la neurología, la neuroanatomía, y dije, joder, esta parte psicobiológica a veces falta. Luego me di cuenta, no, que en la carrera damos muchas cosas de psicobiología, pero me empezó a gustar bastante, aunque todavía ahí no había dado el paso a la neuropsicología. Por supuesto hubo ya posteriormente en Madrid otro profesor que me inspiró, que fue Portellano, que le conoces tú también, Sí, ha sido sí. profesor Me tuyo. ocurrió a mí lo mismo. A mí me dio clase de fundamentos de neurociencia en primero de carrera. Entonces conocía que existían las neurociencias y la neuropsicología.
y realmente fue el que encendió la chispa que luego pues se ha convertido en otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí, vamos. No, yo creo que es que ha sido como una pequeña llama, ¿no? Ha sido inspirador para muchos de nosotros. Y luego, por supuesto, Oliver Sacks. O sea, el gran Oliver Sacks, el neurólogo, ya desgraciadamente fallecido hace muchos años. Estos fueron como las bases, ¿no? de que me gustara la neuropsicología, las neurociencias. Luego, cuando ya decidí hacer la especialidad, bueno, pues tuve una enorme inspiración de personas como también el desgraciadamente fallecido Juan Manuel Muñoz Céspedes, que fue también una suerte de mentor para mí y por supuesto de ti también, porque tú fuiste profesor, antes de ser compañero y amigo, fuiste profesor mío. Entonces yo diría que esas son un poco las fuentes de donde nace mi interés por la neuropsicología. ¿Y por qué el acercamiento al daño cerebral y no a lo mejor a otras enfermedades? Ya te digo, una inspiración importante fue Oliver Sacks. A mí me dio la vuelta a la cabeza pues, libros tan divulgativos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y dije, yo quiero ver estas cosas raras. Yo, fíjate que el interés que tenía inicialmente era más interés casi científico, más que clínico, ¿no? Porque a mí me daba mucho miedo enfrentarme a la clínica. Es como yo, ¿cómo voy a ayudar aquí a personas que tienen una lesión cerebral o a personas que tienen esta cantidad de sufrimiento? Entonces mi primera aproximación fue más desde la curiosidad casi científica. Luego me di cuenta de que realmente cuando ya empecé a hacer prácticas, haciendo el máster precisamente en el Hospital de la Beata, ya me di cuenta que el trato humano, el poder ayudar a estos pacientes y a las familias era algo que me apasionaba. Entonces ya ahí pues combiné un poco más el interés científico con el interés puramente clínico y me formé también en aspectos más clínicos, igual que hemos hecho la mayoría de neuropsicólogos, pues de psicoterapia y demás. Sí. Entonces yo creo que ese fue el salto al daño cerebral adquirido y hasta aquí. Y ahora fíjate que en los últimos años también, por colaboraciones con un compañero neurólogo y demás, me estoy aproximando, además del daño cerebral adquirido, a las enfermedades neurodegenerativas, a las demencias, sobre todo las demencias asociadas a trastornos del movimiento. Entonces, bueno... ya lo has dicho tú al principio, me gusta tocar muchos palos y tampoco me centro en ninguno en particular. Bueno, es verdad que en los últimos tiempos parte al menos de tu atención la captura la apatía, ¿no? Y podemos ir entrando a lo mejor en este ámbito. Pero en primer lugar sí que me gustaría pues, que trataras de definir la apatía. ¿Qué es la apatía? Para que las personas que nos están viendo y nos escuchan pues sepan un poco de qué vamos a hablar a continuación. Bueno, con la apatía pasa como con muchos términos que tienen un uso en el lenguaje cotidiano, ¿no? Porque todo el mundo más o menos hace una idea, sepa o no de neuropsicología, de psiquiatría, de lo que es una persona apática, ¿no? O de cómo estamos nosotros cuando estamos apáticos. Dicho de una manera muy breve y también un poco imprecisa, la apatía es un trastorno de la conducta motivada. O sea, es un déficit en la motivación. Luego hay matices con esto, ¿no? Porque no es una definición que le guste a muchos autores. A lo mejor una definición más precisa, quizás un poco más pomposa, pero la voy a contar, podría ser que la apatía es una reducción, una reducción, y aquí es importante, cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa, en la actividad humana guiada por metas, guiada por objetivos. Y esa reducción cuantitativa en relación con la situación previa, es decir, con la enfermedad neurológica o psiquiátrica que está afectando a esta persona, se refleja en varios dominios. Se refleja en el dominio conductual, es decir, vemos una persona que tiene menos iniciativa, que es más impersistente a la hora de hacer las cosas, que hay que animarle, hay que instigarle para que inicie cosas a veces como muy básicas, como simplemente irse a duchar, por ejemplo, en los casos más graves. También en el dominio cognitivo, vemos personas que de repente empiezan a tener menos intereses que antes de la lesión o que antes de la enfermedad, es decir, tienen una reducción en los intereses, en los objetivos, en las cosas que le motivan, ¿no? En el dominio emocional observamos personas más aplanadas emocionalmente, más reactivas, donde hay un aplanamiento que no es solo hacia lo positivo, también es hacia lo negativo, es decir, pues más indiferentes a todo lo que les ocurre. Y también, por último, se incorporar un dominio más específico, que es el dominio social, es decir, también personas que dejan de tener interés específico en quedar contra gente, en tener conversaciones interesantes, en quedar con amigos cuando antes quedaban con amigos. Lo importante es que esta reducción en la actividad dirigida a metas no debe ser para
considerarse un diagnóstico de apatía no debe ser solamente explicada por una enfermedad médica, como pueda ser, por ejemplo, una depresión, o por un cambio importante en el entorno. Es decir, todos sabemos que de repente dejamos un trabajo o nos pasan cosas quizás negativas en nuestra vida y podemos en un momento dado disociarnos de lo motivacional, lo emocional, estar apáticos y demás. Entonces, no es que eso no influya en la apatía, pero no puede ser explicada solo la apatía por eso, ¿no? Y aquí ya entran los factores biológicos en juego. Ese sería como una definición un poco de este trastorno de la apatía. Es cierto que la apatía es uno de los problemas principales que afectan a muchos aspectos, ya lo has dicho tú, de la vida cotidiana, pero desde luego en el ámbito clínico la presencia de apatía, luego hablaremos de ello, pues es muy relevante, puede ser un marcador de mal pronóstico. Pero antes de que nos metamos en estas cuestiones más de carácter clínico, me consta que has revisado con mucho detalle el concepto de apatía a lo largo de la historia. Y me encantaría que nos dieras algunas pinceladas, al menos de si lo que los antiguos pensaban que era la apatía se parece o no a lo que es hoy y cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de la historia. Es una buena pregunta, porque, a ver, la apatía, como comentaba al inicio, es un término, es un concepto que tiene un uso, que está en la RAE, que tiene un uso habitual, ¿no? Apatía, sabemos, viene del griego, que es la ausencia de, y patos, que puede significar, en este caso, sobre todo emoción o sufrimiento. Es decir, la ausencia de sufrimiento o la ausencia de emoción. Este término, para los filósofos, sobre todo para la filosofía estoica, estamos hablando de hace ya más de 1000 años, ¿no? Era un término positivo, como lo es en otras corrientes filosófico-religiosas como el budismo, ¿no? El no apegarte al deseo, el no apegarte a lo emocional, el que las emociones no te nublen el razonamiento y que seas capaz de vivir sin estar en un tobogán emocional, se veía como algo positivo a nivel filosófico. Yo creo que todavía hasta cierto punto Sí. se puede vivir en algunas situaciones como un rasgo positivo. Ahora bien, si vamos a las descripciones de apatía más desde la ciencia médica, ahí nos tendríamos que ir al siglo XVIII y sobre todo a inicios del siglo XIX, donde los médicos de aquel entonces, algunos médicos, observaban en sus pacientes, pues, por ejemplo, con enfermedad mental grave, con esquizofrenias, observaban un grupo de pacientes que lo que primaba no era tanto las ideas delirantes, las alucinaciones, sino que primaba una ausencia de comportamientos, un aplanamiento emocional, ¿no? Eran personas que estaban sentadas en una silla todo el rato, que no se levantaban siquiera cuando venía el médico a explorarles, que te daban poca conversación, ¿no? Que estaban aplanadas, que era como que todo les diera igual, pero no estaban deprimidos, no estaban melancólicos, no estaban tristes, estaban de otra manera apáticos. Esto es lo que actualmente se conoce de hace tiempo como sintomatología negativa en este caso de la esquizofrenia. Esto en cuestión de la enfermedad mental, de la psiquiatría, pero en paralelo, en los médicos, que claro, en esa época estudiaban enfermedad mental, enfermedad neurológica, ¿no? Estamos como volviendo a integrar un poco todo, ¿no? Cuando en aquel entonces estaba bastante integrado. También algunos médicos, como Nabil, Brissot, por ejemplo, estudiaron la apatía o este tipo de comportamientos en personas que sufrían enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o como el Alzheimer, y que observaban que más allá de la sintomatología motora, más allá de los problemas cognitivos que pudiera haber, había una ausencia de actividad, una ausencia de responsividad emocional. En estos primeros tiempos, digamos, el siglo XIX y siglo XX ya, inicios del siglo XX, el concepto de apatía tenía que ver sobre todo con lo emocional, ¿no? Es decir, con ese aplanamiento o afecto plano, ¿no? Que es uno de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Bueno, realmente por no entrar tampoco mucho en la historia, pero luego este concepto ha ido derivando y sobre todo en los años 90 del pasado siglo, del siglo XX, autores como Robert Marin aportaron su granito de arena a la hora de darle importancia, como habían hecho también otros médicos más anteriormente, darle importancia a la apatía no solamente como un síntoma más asociado a la esquizofrenia o a la depresión, sino como un síndrome en toda regla, es decir, pacientes en los que destacaba, por un daño cerebral adquirido, por un deterioro cognitivo, destacaba especialmente esta especie de ausencia de motivación, ¿no? Y es a partir de los 90 del siglo XX donde entran los conceptos o las ideas actuales de lo que es la apatía. Me encanta.
una de las siguientes preguntas que te iba a hacer era, efectivamente, si esto tiene entidad suficiente como para que se quede en la categoría de síntoma o que podamos hablar realmente de un síndrome apático que lo invade todo en la vida cotidiana. Mm. Es una pregunta, además de interesante, difícil de responder, porque, a ver, eh, esto en su momento tuve una conversación con un psiquiatra, un neuropsiquiatra que se llama Nacho Quemada, que tú y yo conocemos bien, sobre si se puede llamar exactamente síntoma la apatía, ¿no? Porque síntoma está en la nosología médica, los signos es lo que puede observar la persona externamente, el médico, ¿no? Pues movimientos anómalos, verbalizaciones extrañas, mientras que los síntomas es lo que refiere el paciente, es decir, pues me duele la cabeza, me encuentro mal, me duele el estómago, me noto con falta de energía. Algo curioso es que muchos pacientes apáticos no dicen estar apáticos, ¿no? Luego si rascas a lo mejor sí te dicen, bueno, sí, me interesan menos las cosas que antes, ¿no? Pero no siempre hay una manifestación explícita o hay una conciencia clara de que la persona está sufriendo, no matizaremos esto de sufrir, apatía. Entonces, bueno, este es un melón bastante interesante, este que abres. Se puede decir, entonces, que estamos hablando de algo que se parece a la anedonia, al desinterés, y tú lo has apuntado ya, pero ¿se puede decir que un paciente sufre apatía? Mira, volviendo un poquillo al tema de síntomas, una de las cosas, o síntoma o trastorno con entidad propia, una de las cosas que propuso Marin es que se podía considerar a la apatía más que como un síntoma, por ejemplo, asociado a depresión. Muchas personas con depresión además están apáticas y anedónicas, que es otro término. Pero él observó que en muchos pacientes con daño cerebral lo que destacaba era una apatía que afectaba a todas las esferas de la vida, o prácticamente todas las esferas de la vida, y que tenía una entidad propia, es decir, era un síndrome con entidad propia. Generalmente nosotros desde la neuropsicología, también desde la neuropsiquiatría, cuando hablamos de la apatía a día de hoy, hablamos como un trastorno que puede estar asociado a múltiples enfermedades y por lo tanto es un trastorno, digamos, transversal de alguna manera, ¿no? Puede asociarse a la depresión, puede asociarse a la esquizofrenia, puede asociarse al daño cerebral adquirido, a las demencias, etcétera. Entonces, hoy en día sí podemos hablar de la apatía como síntoma, por un lado, de una depresión, por ejemplo, pero también de la apatía como un trastorno con entidad propia. Y perdona, Marcos, porque justo después me habías preguntado una cosita. Sí, no, te decía si un paciente puede sufrir apatía. Claro, es una pregunta tramposa y sé por qué lo preguntas perfectamente. Claro, nos podemos imaginar que una de las cosas o una de los trastornos con los que más podemos confundir la apatía es la depresión. ¿No? Porque cuando estamos tristes, ya no tristes, ya a nivel patológico, estamos deprimidos, una de las cosas que ocurren es que dejamos de tener motivación por cosas que antes nos motivaban, nos replegamos, nos quedamos en nuestra casa, no queremos salir, ya no nos apetece tanto leer, no nos apetece ver las series que antes nos motivaban, ¿no? Es decir, hay como una reducción del comportamiento guiado por metas. Claro, una de las diferencias en relación con la apatía y la depresión, es que en la depresión generalmente la persona manifiesta, además de esa apatía, toda una serie de síntomas emocionales, digamos, asociados a emociones negativas. Es decir, la persona deprimida generalmente no quiere salir o no quiere quedar con los amigos pues porque le genera malestar, ¿no? El contacto social, porque no tiene ganas de hablar de cómo se encuentra porque se va a sentir mal. Suele haber autovaloraciones como negativas, ¿no? De no voy a poder con esto, no, esto no me apetece. La persona suele estar abatida, suele estar también ansiosa, ¿no? Es decir, muchas veces la persona con depresión que manifiesta estos comportamientos más apáticos y más anedónicos, entendido como la dificultad para experimentar placer de las cosas que antes generaban placer, muchas veces son la consecuencia de estoy evitando situaciones o encuentros o eventos que me generan emociones negativas. En la persona
con una apatía pura, con un síndrome apático puro, porque la apatía puede acompañar a veces también a la depresión, por supuesto, pero la persona con un síndrome apático puro no hay ese sufrimiento. Es decir, la persona tiene atenuadas las emociones, tanto las positivas como las negativas. No es que no quiera salir y quedar con los amigos porque le genere malestar, es que ya no tiene interés en salir y quedar con los amigos. No es que le duela la cabeza cuando tiene que concentrarse, porque ya sabemos que muchas personas con depresión tienen problemas de atención y problemas ejecutivos, problemas de concentración. No es que ya no quiera leer o ver la serie o la película porque le genera malestar, le duele, la fatiga, le incomoda y demás, sino simplemente porque ha dejado de interesarle. Y esto es una parte importante porque puede ayudar a los familiares y puede ayudar a los clínicos a diferenciar al menos hasta cierto punto lo que es la apatía de lo que es la depresión. Es decir, recapitulando, en el apático, volviendo a la pregunta que me has hecho, en el apático muchas veces no hay, no digo siempre, pero muchas veces no hay, por lo menos no hay tanto sufrimiento como una persona que padece depresión. ¿No? Hay una atenuación emocional. Es como que, de alguna manera, yo lo explico a algunos familiares y a los propios pacientes como que, como el volumen de una radio, como el volumen de un televisor, el volumen emocional está bajito. Está bajito para todo, para lo bueno y para lo malo. No significa que no oigas algo. Claro que escuchas, claro que el paciente con apatía, pues hay cosas que todavía sigue haciendo, pero está todo más bajito. Entonces, lo que ya se escuchaba de fondo ahora ya no se escucha, ¿no? Aquellas cosas que le interesaban a la persona, pero no muchísimo, ya es que ahora no interesan nada. Entonces, bueno, es un matiz importante, ¿no? El tema del sufrimiento, la apatía. Muchas veces el sufrimiento es más de la persona que está acompañando a este paciente, ¿no? Porque la persona ve que su familiar no se levanta de la silla, que su familiar le tiene que decir, le tiene que recordar todo, tienes que ducharte, venga, que tienes que ir al médico, venga, ¿te apetece que vayamos? No, yo me quedo aquí viendo la televisión, ¿no? Pues con actividades muy rutinarias, muy estereotipadas. Entonces, bueno, eso es un aspecto importante, porque muchas veces lo que vemos en la clínica es que si el paciente está ansioso, si el paciente tiene ansiedad y si el paciente está triste, esa conducta aparentemente apática la podemos atribuir muchas veces a eso, ¿no? Que la persona se aísla, ¿no? Evita determinadas situaciones. En el apático es otra cosa, en el apático puro es otra cosa. Podemos decir, es verdad que algunas veces encontramos pacientes en los que básicamente observamos apatía en todos los aspectos de la vida, pero a veces tenemos la suerte, entre comillas, de detectar algún ámbito que enciende al paciente. Alguna vez yo creo que hemos comentado algún caso, pues que cuando se habla, pues a lo mejor de política o de temas que pueden estar vinculados más a cuestiones de carácter emocional, el paciente se enciende. ¿Podemos decir que la apatía es generalizada o cabe la posibilidad de encontrar algunos ámbitos donde todavía algo despierte el interés del paciente y esa sea una posible vía de tratamiento, de enganche con el paciente? Fíjate, yo te diría que la A y la B son correctas, ¿no? Como los exámenes tipo test, la A y la B son correctas. Es decir, la apatía sí está caracterizada por ser un trastorno no solo persistente, no solo persistente, que no está asociado, como decía, a algo transitorio o algo como un cambio de entorno, como el haber perdido algunas amistades, como asociado a la jubilación. No, es decir, no solo... si me puedes repetir esto último que me preguntabas. Sí, te decía, sí. A veces tenemos la suerte de dar con un tema. Sí, justo, sí. No, había perdido el hilo. No por mi apatía, que yo también tengo apatía a veces los lunes, por la mañana, por la tarde. Pero sí, tú me preguntabas si podemos dar con temas que salgan, que resalten de la apatía. A ver, la apatía es un trastorno que afecta de manera generalizada. Afecta de manera generalizada a la mayor parte de los dominios, ¿no? Es verdad que quedan islitas, porque yo creo que aquí el ejemplo del volumen emocional sirve bastante. Es decir, si bajamos el volumen emocional, todavía va a haber islitas de motivaciones, sobre todo las que son más básicas, que en la mayoría de los pacientes van a seguir estando. Por ejemplo, la mayoría de nosotros... Si ahora tenemos una apatía importante por una enfermedad neurológica, por un daño cerebral adquirido, vamos a seguir teniendo la motivación de comer. Nos va a seguir gustando la comida, ¿no? La mayoría de nosotros, si nos duele algo, si estamos muy incómodos, vamos a recolocarnos. Es decir, la motivación para evitar consecuencias negativas va a estar en muchos casos.
Y muchos de nosotros, a lo mejor, si teníamos temas que antes nos emocionaban mucho, como tú decías el ejemplo del fútbol, la política, algo va a quedar de eso, ¿no? Y vamos a observar que esa persona está apática para casi todo en su vida, pero de repente sale ese tema, ¿no? Y ese tema todavía, el cableado motivacional está ahí, ¿no? Y efectivamente esto es muy interesante porque muchas veces lo que podemos hacer a nivel no farmacológico con estos pacientes es agarrarnos a estas anclas emocionales y motivacionales que todavía pueden estar preservadas en estos pacientes. Luego, esto me recuerda que en algunas enfermedades neurodegenerativas, como la demencia frontotemporal, por ejemplo, sobre todo la variante conductual, ¿no?, de la demencia frontotemporal, pueden coexistir a la vez una apatía muy importante, porque suele ser uno de los primeros síntomas en patologías como la demencia frontotemporal, y a la vez una persona que de repente empieza a tener motivaciones muy obsesivas, por ejemplo, por el dulce, ¿no? Por ejemplo, por determinados colores incluso. Es decir, curiosamente pueden darse ambas cosas. Puede darse que la persona no deje de hacer unas determinadas cosas que parece que le activan lo suficiente para hacerlas, pero que en todo lo demás, o en casi todo lo demás, haya una atenuación emocional, ¿no? Y esto informa mucho a nivel de circuitos, ¿no? Informa, por ejemplo, de que probablemente esto que nosotros describimos como apatía es el resultado de distintos procesos que pueden estar alterados, ¿no? Y que cuando lo observamos decimos el paciente está apático, el paciente no se mueve. Ya, pero no se mueve exactamente ¿por qué? Porque ha bajado ese volumen emocional, porque le cuesta mucho hacer cualquier acción que requiera cierta energía, ¿no? Y en el cómputo motivacional de lo que voy a conseguir y de lo que me cuesta conseguirlo, gana el no hacer nada, porque le cuesta iniciar un programa motor. Es decir, hay muchos caminos que pueden llevar a la apatía. Aquí las cosas que estás diciendo me recuerdan un poco pues, la importancia de tener modelos teóricos robustos y bien sustentados en los datos. Y ahí pues rápidamente viene a la cabeza los 3 síndromes prefrontales clásicos, el apático, el disejecutivo y el desinhibido, que se pueden dar los 3 en la misma persona y puede haber cualquier combinación de ellos. Entonces podemos tener una persona con una marcada apatía y además con una importante desinhibición. Esto muchas veces sorprende a los pacientes o a las familias más bien, incluso algunas veces a los propios clínicos y a los propios totalmente. Profesionales. Sí, Entonces, bueno, pues ahí la importancia de tener modelos robustos y conocimiento razonablemente sustentado para que podamos basarnos en él y hacer diagnósticos correctos. Pero es verdad que la apatía y la desinhibición a veces las encontramos en la misma persona. Y como señalabas esta cuestión de las demencias frontotemporales, pues me atrevo a que nos metamos un poco en el ámbito de diferentes enfermedades, a ver qué características tiene la apatía en diferentes ámbitos, ¿no? Pues mira, Marcos, tú has dicho al principio que la apatía es un trastorno como muy prevalente. O sea, no sé si has usado esas palabras, pero es algo que se ve con muchísima frecuencia. Para que te hagas a la idea, por ejemplo, en la apatía se observa en la mitad de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, en más o menos 1/3 de los pacientes que han sufrido un ictus tienen una apatía con posterioridad al ictus, que generalmente o que muchas veces va a estar disociada de la depresión. Puede ir acompañando también una depresión, pero muchas veces no, ¿no? En algunos trastornos, como por ejemplo la demencia frontotemporal, prácticamente el 80, el 90% de los pacientes, sobre todo en esta variante conductual, pueden experimentar apatía. Como, bueno, ya hemos hablado, las depresiones, sobre todo las depresiones en personas más mayores, la depresión en la tercera edad, en personas más mayores, tiene un componente muy anhedónico, muy apático, muy de replegarse, muy de baja energía, ¿no? Y hay una cosa curiosa, y esto da cuenta de que la apatía, aunque ahora estemos hablando de la apatía como una patología, como un trastorno, ¿no?, asociado a distintas patologías neurológicas y psiquiátricas, como un rasgo o como una manifestación se puede dar en muchos de nosotros ante determinadas circunstancias. Hace poquito leí un estudio del 2022. Fue un estudio donde se pasó DAS, que es una escala de apatía dimensional, a unos
3.000 estudiantes que, claro, habían vivido el confinamiento, durante el 2020 habían vivido el confinamiento, y se observó que prácticamente un tercio de los estudiantes manifestaban apatía, aunque fuera a un nivel subclínico. Y ahí además comprobaron que no todos manifestaban el mismo tipo de apatía, ¿no? La mayoría de ellos tenían una apatía que se llama ejecutiva, ¿no? Que tiene que ver precisamente con las funciones ejecutivas, con formular objetivos, planificar e iniciar conductas dirigidas a esos objetivos. Otros tenían más una apatía de aplanamiento emocional, de desmotivación, de anedonia, pero fíjate, un tercio prácticamente de los chavales que se estudiaron manifestaban apatía, algunos de ellos a un nivel clínico, ¿no? de los umbrales, de los puntos de corte que se utilizan en muchas de estas escalas. Luego, por ejemplo, que está investigado, pero no tanto, y a mí eso me sorprendió, o no tan específicamente, la apatía asociada al consumo de antidepresivos, de los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es decir, muchos pacientes que tienen un consumo habitual de ISRS manifiestan apatía. Claro, ese manifestar apatía de alguna manera también es protector, ¿no? Porque tampoco hay tanto sufrimiento, no hay tanta ansiedad, ¿no? Todos sabemos que en situaciones de traumas emocionales importantes, una estrategia de afrontamiento no significa que esto sea consciente, ¿no? Una manera que tiene el cuerpo y el cerebro de aislarse de tanto dolor también es disociarse, ¿no? Disociarse de lo emocional, quedarse aplanado, quedarse apático al menos durante un tiempo. Es decir, antes de entrar en la parte de la patología neurológica, hay que destacar, yo creo, que la apatía también se puede dar en personas que a priori no tienen ninguna condición neurológica. La diferencia muchas veces va a ser más cuantitativa que cualitativa, ¿no? Y más a nivel de lo que supone para el pronóstico. Fíjate, la apatía, y esto está muy investigado en distintos trastornos neurológicos, en general es un factor de mal pronóstico. Es decir, un paciente, hace poquito leí un estudio, pacientes con deterioro cognitivo leve, de tipo amnésico, que tienen apatía, además, en esta fase inicial, ¿no? Hay olvidos cotidianos y demás, tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar en unos años una demencia, tipo Alzheimer o de otro tipo, que aquellos pacientes con deterioro cognitivo y también de tipo amnésico sin apatía. Es decir, la apatía está asociada a peor rendimiento a nivel funcional, o sea, son pacientes menos autónomos, y también a peor rendimiento cognitivo y a mayor deterioro cognitivo, por ejemplo, en el caso de la apatía en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Es decir, la apatía, por un lado, es un factor de muy mal pronóstico y de ahí la importancia de tratar de hacer algo al respecto o como mínimo conocer qué puede llevar a una persona a desarrollar este síndrome, este trastorno. Pero por otro lado, a veces es la primera manifestación de algunos trastornos neurológicos. Es decir, a veces la apatía, que nosotros pensamos, claro, es que se acaba de jubilar tu padre, es lógico que ya no le apetezca hacer estas cosas y demás, y a lo mejor ese es el primer síntoma, antes que lo cognitivo, de una demencia que está ocurriendo, una demencia incipiente, por ejemplo, una demencia frontotemporal. Entonces, la apatía en la patología neurológica tiene mucha importancia, tanto como factor predictor de pronóstico, de mal pronóstico en este caso, como también como primeros síntomas, muchas veces, de algunos trastornos. Sin olvidar esto que he dicho al principio, de que realmente la apatía como algo subclínico lo podemos experimentar la mayoría de nosotros, y por eso en los criterios diagnósticos se habla mucho, esto que he dicho en la definición inicial, de que este despliegue de síntomas conductuales, este síndrome apático, no debe poder ser explicado únicamente por cambios vitales que haya tenido esa persona. Y es verdad que hemos tocado un poco el tema de la depresión, pero dentro del ámbito de la salud mental, ¿qué podemos decir de la apatía, por ejemplo, en la esquizofrenia? Ahí hablamos a lo mejor de síntomas positivos, síntomas negativos, pero ¿qué características puede tener la apatía en este otro ámbito de la salud mental? Es un ámbito en el que estoy menos familiarizado. Es verdad que ahora, con motivo de la tesis, me ha tocado leer mucho más sobre esquizofrenia y sintomatología negativa, pero esto ya lo decían Bloiler y algunos autores clásicos, Kraepelin y demás, que muchas veces
el propio neurólogo bueno, la primera persona que habló en el contexto de los trastornos neurológicos de síntomas positivos y negativos fue Hewlett Jackson, un neurólogo reconocidísimo de finales del siglo XIX. Y muchos autores ya clásicos, es decir, aquí no hemos descubierto nada, de hace más de 100 años, ya decían que la persona que experimentaba predominantemente síntomas negativos, y esto es la apatía es un síntoma negativo, generalmente va a estar más deteriorada. Porque la persona que es capaz de tener delirios que le llevan a tener determinados comportamientos ajenos, extraños para el observador, que tiene alucinaciones, que tiene toda esa sintomatología positiva asociada a la esquizofrenia, eso nos está hablando de que el cerebro está funcionando mal, pero están funcionando cositas, se están activando contenidos, ¿no? Se están activando ideas que no se corresponden con la realidad, se están activando alteraciones sensoriales, como son las alucinaciones. Sin embargo, la persona donde eso no ocurre o lo que prima es lo negativo, estamos hablando de que el cerebro ha dejado de hacer determinadas cosas y por lo tanto muchas veces tiene... o podemos hablar de que esto reviste mayor gravedad. Y esto es uno de los problemas que tú también lo habrás experimentado como neuropsicólogo clínico, que tenemos con esta sintomatología negativa como la apatía. Y es que, claro, cuando pensamos en trastornos de conducta asociados, por ejemplo, al daño cerebral adquirido, esa diferenciación, esa división prefrontal que decías, el trastorno asociado a las lesiones orbitofrontales por antonomasia, que es la desinhibición conductual. Ahí vemos pacientes impulsivos, inadecuados socialmente, con mucha actividad, ¿no? Hay mucha actividad cognitiva conductual desorganizada, a lo mejor inapropiada y demás. Estos nos llaman mucho la atención porque son tremendamente disruptivos para los propios pacientes, para sus familiares, para nosotros, ¿no? Alguien que está irritable, inadecuado. Y a lo mejor la persona que está apática no le damos tanta importancia porque, bueno, pues ahí no molesta a nadie, está así, habla menos. Sí, bueno, a veces hay que recordarle que haga las cosas, está vago, ¿no? Pero no le damos tanta importancia y muchas veces de lo que nos está informando la apatía es probablemente de una alteración a un nivel funcional o estructural neurológico más grave que algunos otros síntomas. Entonces, este tema yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Esto que señalas nos abre perfectamente el camino para que nos metamos en, si es que es posible hablar de esto, en las bases neuroanatómicas de la apatía. ¿Qué sabemos sobre... No sé si se puede hablar así, bueno, dónde está alojada la apatía, si es que existe o tiene que ver con el funcionamiento de algunas áreas específicas del cerebro, es una cosa más distribuida, en fin, ¿qué sabemos de las bases anatómicas de la apatía? Yo creo que cada vez sabemos más cositas, pero como ocurre con casi todo en neurociencias y en la vida en general, no hay respuestas o no hay soluciones limpias y fáciles y decir, no, pues la apatía tiene que ver con esta región, con este homúnculo que hay en el cerebro que cuando se altera la persona ya no tiene voluntad. No, no es así. A ver, en líneas generales, por ejemplo, la apatía se suele asociar, lo digo para entrar en la neuroanatomía, se suele asociar, pero no todos los estudios están de acuerdo con esto, arrojan los mismos resultados, a alteraciones neuropsicológicas, sobre todo en funciones ejecutivas, Sabemos planificación, toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, etcétera, etcétera, memoria operativa y en memoria también. Pero sobre todo en funciones ejecutivas. Entonces, eso ya nos está hablando, ya nos está diciendo algo sobre la parte más de arquitectura más estructural, de dónde pueden estar las lesiones, en qué circuitos o en qué regiones. La apatía habitualmente, si te tuviera que dar una respuesta corta y algo imprecisa, se suele asociar a lesiones o a disfunciones en circuitos frontosubcorticales. Es decir, lóbulo frontal y estructuras subcorticales, especialmente los ganglios basales, también el tálamo y también el cerebelo, pero especialmente los ganglios basales. Entonces, trastornos o enfermedades neurológicas que afecten habitualmente a estructuras frontosubcorticales, como puede ser el Parkinson, como puede ser el traumatismo craneoencefálico, como pueden ser las demencias frontotemporales, no es raro que puedan experimentar, entre muchos otros síntomas, apatía. Si vamos a cosas más específicas, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es una propuesta que se aleja un poco de la idea
más general que tenía Robert Marin de la apatía, como algo que sí que afecta al dominio conductual, cognitivo y emocional, pero que es como más inespecífico, Levi Du Bois en el 2006 plantearon que hay al menos 3 tipos de apatía. Esto está luego discutido, pero es verdad que hay incluso algunas escalas que parten de ese modelo triple de la apatía. Y yo creo que es útil para reflejar cómo muchos caminos conducen a Roma, muchos caminos pueden conducir a la apatía. En este modelo de Levi Du Bois, y luego en otros autores que lo han perfilado, han modificado cosas, puede haber una apatía más cognitiva o más ejecutiva, por esto que hablamos de la asociación entre lo ejecutivo y la apatía, que va a estar asociada lógicamente a estructuras como la corteza prefrontal, sobre todo lateral, dorsolateral específicamente, ¿no? Y luego estructuras subcorticales asociadas, como pueda ser el núcleo caudado, por ejemplo, ¿no? Que tiene un importante peso en todo lo cognitivo asociativo, ¿no? Entonces, esa apatía se va a caracterizar más por pacientes con dificultades para formular objetivos, para establecer planes a largo plazo, con problemas de abstracción, ¿no? Que hace que esas metas más abstractas, como sacarse una carrera, ser buena en el trabajo, tener una pareja, esas metas más abstractas como que pierden peso en favor de metas más concretas de pues, quiero comer, pues como ahora mismo, ¿no? Esa sería una apatía más ejecutiva, que se llaman. Luego podemos tener una apatía que tiene que ver más con la corteza orbitofrontal. Fíjate, aquí volvemos a lo que decías tú, de cómo se puede asociar, ¿no? Lo de los 3 síndromes frontales y tal. Una apatía que tiene que ver más con la corteza ventromedial y orbitofrontal, y que es una apatía más afectiva o más motivacional, ¿no? Donde lo que prima en estos pacientes es un aplanamiento emocional, que puede ir acompañado también digamos, de motivaciones y conductas algo inadecuadas o aberrantes, ¿no? Pues decía, yo que sé, hiperfagia, con ganas de comer más, ese comportamiento socialmente inapropiado, ¿no? Pero que en general observamos en pacientes con este tipo de lesiones una apatía más donde hay un aplanamiento emocional y donde lo que hay es menor empatía, por ejemplo, menor capacidad para ponerse en el lugar de los demás, un menor interés por cosas que antes eran reforzantes, ¿no? Eso es una apatía más emocional y que va a tener que ver con la corteza orbitofrontal y con otros circuitos asociados a la corteza orbitofrontal y estructuras subcorticales, como pueda ser el estriado ventral, el famoso núcleo accumbens y demás. Y luego tenemos un tercer tipo de apatía que los autores a veces dicen que es una mezcla de las otras dos, pero puede ser un perfil apático más grave, que es el que se asocia, por ejemplo, a estructuras frontales mediales, como el famoso cíngulo anterior, la corteza cingulada anterior, ¿no? También la corteza prefrontal dorsomedial, que tienen que ver con procesos de autoactivación, tanto a nivel del pensamiento, de la conducta, como de la emoción. Son estos pacientes que en los casos más graves pueden experimentar un trastorno que se conoce como mutismo acinético, es decir, están planos, sentados en una silla hasta que alguien les pregunta o les dice, venga, levántate, fulanito, ¿no? Pero que en casos no tan graves observamos un paciente que funciona bien cuando desde el entorno se le pide que hagan cosas, pero generalmente está vacío por dentro. Y algunos pacientes con un buen insight o con un buen funcionamiento cognitivo premórbido te lo explican muy bien. Te dicen, no, yo es que me noto en blanco. El síndrome de la mente en blanco. Estoy en blanco. No se me ocurre nada. Ni tampoco experimento emociones. Es como estoy en blanco, como sería casi lo más cercano al nirvana, ¿no? Esa parte positiva de la apatía, ¿no? En cierto modo. Entonces, bueno, este sería un tercer tipo de apatía que se conoce como apatía de iniciación o de autoiniciación, etcétera. Luego está claro que hay otras estructuras y muchas investigaciones hablan de... Claro, hoy en día hablamos mucho de redes, ¿no? En la apatía, obviamente, una de las redes más afectadas es la red de saliencia, la que nos permite captar, digamos, la saliencia motivacional y afectiva de los estímulos y cambiar el modo de procesar. La famosa red por defecto, que tiene que ver mucho con la vida interna, ¿no? También con la memoria autobiográfica, está alterada también en algunos de esos pacientes. Y hay muchos estudios que hablan de alteraciones en otras estructuras que habitualmente no se consideraban como la corteza parietal posterior. Probablemente porque
pertenece, digamos, a esta red más frontoparietal ejecutiva, ¿no? Y como hemos dicho que la apatía algo tiene que ver con las funciones ejecutivas, pues eso se puede ver también alterado. Eso sería en cuestión digamos, de regiones neuroanatómicas. Si hablamos ya de neurotransmisores, por ejemplo, tradicionalmente, hoy en día, obviamente ya ha cambiado un poquito, o sea, ya se sabe que probablemente las manifestaciones apáticas no pueden atribuirse al mal funcionamiento, a la ausencia de un solo neurotransmisor, sino que todos los neurotransmisores, como sabemos, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, por citar los más frecuentemente asociados también la acetilcolina, a la apatía, están interactuando en un sistema dinámico bastante complejo, ¿no? Y cuando uno baja, el otro sube, y por lo tanto es difícil atribuir a un neurotransmisor o a la falta de un determinado neurotransmisor determinada sintomatología como la apatía. Pero tradicionalmente, y sobre todo cuando se ha investigado la enfermedad de Parkinson, el neurotransmisor por excelencia del que has hablado es la famosa dopamina, ¿no? Que ya sabemos que además de en el movimiento, además de en el vigor que ponemos a las cosas, influye en la capacidad de aprendizaje, ¿no? Sobre todo el aprendizaje por refuerzos, y por lo tanto la dopamina está muy presente en este llamado circuito de la recompensa, ¿no? Y esto se observó en su momento. De hecho, Oliver Sacks precisamente describió en los años 60, 70, describió cómo las fases on y off de la medicación, como cuando los pacientes con Parkinson tenían menos levodopa, tenían menos agonistas de la dopamina y tenían menos dopamina, y cuando tenían más, cómo cambiaban, digamos, los comportamientos, ¿no? Y observaba que los pacientes pues con poquita dopamina o en fase off, además de estar rígidos, de estar con muchas dificultades para iniciar movimientos, están también hipomímicos, con ausencia de expresividad facial, y apáticos, más aplanados, con menos motivación, ¿vale? Que se observa sobre todo en lo motor, pero no solo en lo motor. Mientras que cuando tenemos a un paciente con Parkinson con exceso de dopamina, se nos pasa un poquito la levodopa, lo que nos encontramos son trastornos del control de impulsos. Pacientes que, por ejemplo, desarrollan juego compulsivo, juego patológico, que están hipersexualizados, que están verborreicos, incluso muy habladores. Entonces, a partir de ahí se desarrolló una hipótesis de que, al menos en algunos tipos de apatía, la dopamina tiene su influencia, ¿no? Y el exceso de dopamina lleva a conductas más relacionadas con el control de impulsos, las adicciones y demás, y la ausencia de dopamina más a la apatía y al aplanamiento afectivo. Todo lo que estás contando me está haciendo pensar sobre cuáles son las formas en las que podemos los neuropsicólogos detectar todo este conjunto de signos y síntomas en algún caso. Pero más allá de la observación, ¿qué herramientas tenemos para detectar si estamos ante apatía? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial con la depresión? En fin, si pensamos en instrumentos, ¿existen instrumentos específicos para la evaluación de toda esta cuestión de la apatía? Existen instrumentos que tienen sus virtudes y, lógicamente, sus defectos. A ver, la realidad, y cualquier neuropsicólogo clínico que nos esté escuchando, yo creo que yo diría que levante el brazo quien diagnostica la apatía simplemente con la observación y la entrevista. ¿No? Yo no suelo pasar escalas, porque hay escalas para valorar, para diagnosticar de alguna manera la apatía. Ahora bien, esto tiene sus riesgos también. Por eso, porque nos podemos estar comiendo algunas cositas que aparentemente son apatía, pero no lo son, ¿no? Una depresión, por ejemplo. O a lo mejor una situación transitoria, ¿no? Por ejemplo, un estado confusional. El paciente está en amnesia postraumática, está despertando del traumatismo, su cerebro todavía no está funcionando muy bien. Decimos, ¿está apático? Hombre, claro, está apático, está amnésico, está inatento. Entonces, cuando es algo generalizado, a lo mejor no podemos hablar de apatía, porque la apatía es una cosa más de las que tiene esa persona, ¿no? Un paciente que de repente pues, tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo, una infección de orina, por ejemplo, que cambia su comportamiento, o algún fármaco. Esto es importante tenerlo en cuenta, y eso a veces solo la observación o solo la entrevista, sin recoger la historia clínica y sin hablar con otros compañeros, si tenemos la posibilidad, neurólogos y demás, a veces podemos cagarla, por decirlo de alguna manera.
Hay instrumentos, sí, hay instrumentos que básicamente son escalas, algunas observacionales, la mayoría depende de ítems que puede responder el paciente, Ujú. el cuidador principal o un familiar cercano y a veces también el clínico. Muchas de las escalas de apatía tienen al menos 2 o 3 modalidades, ¿no? Una modalidad para el propio paciente, una modalidad para el cuidador, ¿no? Y una modalidad para el clínico. ¿Cuánto correlacionan entre los tres? Eso es interesante también, eso es interesante, porque mm, va a depender del tipo de apatía y del tipo de funcionamiento cognitivo que tenga esa persona. Porque, fíjate, hay algunas escalas y algunos modelos de apatía que parten de que más allá de la reducción en conducta, en cognición y en emoción que hemos hablado, hablan de que muchas veces muchos pacientes apáticos tienen además una falta de conciencia de las dificultades y muy específicamente una falta de conciencia de la propia apatía, Ujú. ¿no? Entonces, claro, no son infrecuentes las discrepancias entre lo que valora el familiar y lo que valora el paciente, ¿no? Entonces, generalmente, pero no siempre es así, generalmente en un paciente con una apatía más ejecutiva, con problemas a lo mejor de abstracción, con cierta nosognosia, ¿no? Con una cierta falta de conciencia de los déficits, generalmente la persona va a tender a puntuar bajo en apatía. ¿Por qué? Pues porque una de dos, o va a tener dificultades de abstracción que le impidan entender algunos ítems o entender profundamente algunos ítems, o porque va a tirar de memoria semántica autobiográfica, decir, no, si a mí, claro que me gustan hacer cosas, claro que pienso en planes que hacer durante el día, uy, sí, sí, si me llaman los amigos, claro que sí, Mm. ¿no? Y sin embargo, el familiar lo va a ver desde otra perspectiva y va a tender a puntuar más apatía. Ahí tenemos a veces esa discrepancia. No siempre es así, no siempre es así, porque el tema es que en la mayoría de instrumentos que valoran la apatía, algunos ítems tienen que ver con la apatía emocional. Con me siento aplanado, me siento indiferente, siento que las buenas y las malas noticias me importan menos y demás. Y esto es algo tan intrínsecamente subjetivo, porque yo puedo fingir, y los pacientes también pueden fingir que algo me interesa, y podemos ser expertos en según qué contextos, y sin embargo por dentro decir, ya, pero esto en el fondo no me gusta. Entonces, hay algunos estudios que demuestran que algunos pacientes apáticos, por ejemplo, que tienen mejor funcionamiento cognitivo, puntúan mejor Ujú. la apatía que los propios familiares. Es decir, no pensemos que siempre va a ser más fiable lo que nos diga el familiar o incluso el clínico, ¿no? Porque hay cosas de las escalas que valoran apatía que son muy inherentemente subjetivas y poco observables. Mm. Eh, Luego tenemos que tener en cuenta que hay un problema con estos instrumentos. Hay muchos problemas que tienen que ver con los propios problemas de las escalas psicológicas, ¿no? Pues eso, la capacidad de introspección y abstracción que hay que tener, el tema de los sesgos de la persona que esté, digamos, puntuando un determinado ítem y demás. Entonces, en el caso de estos instrumentos, ocurre eso, ocurre que hay sesgos por parte del observador familiar Ujú. y por parte del paciente, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, nos proporciona información, pero tenemos que saber cuáles son las limitaciones de estos instrumentos también. Nos proporciona información sobre todo, por ejemplo, a un nivel cuantitativo. Esto es importante para establecer puntos de corte o para investigar también, ¿no? Es decir, hay algunas escalas de apatía. A ver, aquí la más conocida es el Apathy Evaluation Scale, el famoso AES que diseñó el Vale. propio Robert Marin y que han hecho un montón de versiones, familiar, o sea, lo han validado en muchas poblaciones, es una de las más extendidas. Y luego hay otras. A mí me gusta una que es la Dimensional Apathy Scale, que es el DAS famoso. Ujú. Hay muchas escalas. Pero hay una cosa que, por ejemplo, es lo que quería decir, que nos lleva a lo complejo de la apatía como algo en lo que confluye lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Y el entorno. Y es que, por ejemplo, pensemos en las personas con daño cerebral adquirido. Además de apatía, por decir algo, y problemas de memoria, de atención, de funciones ejecutivas, van a tener problemas motores, muchos de ellos, ¿no? No Ujú. van a poder hacer cosas que antes hacían. Escalas como el AES preguntan, entre otras cosas, cuántas cosas inicia el paciente a lo largo del día. Un paciente que ya no puede tener según qué aficiones, ya no puede ir al cine, ya no puede jugar al tenis, Mm. ¿qué va a ocurrir ahí? ¿No? Si el paciente tiene una cierta capacidad de introspección, va a decir que ya no lo hace y a lo mejor no está apático.
Claro. Es que ya no lo puede hacer. Hay escalas como el DASS que eso lo recogen y entonces no se centran tanto en la conducta resultante, en que el paciente haga o no haga, sino si lo inicia por sí mismo, lo propone por sí mismo o no lo inicia por sí mismo, si siente esto o siente esto de otra manera. Entonces esto sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque ¿qué nos pasa cuando de repente vemos que ya las cosas que antes hacíamos no nos salen bien? Esto es muy psicológico, el término de la autoeficacia. ¿Qué nos ocurre si vemos que ya no podemos cocinar? Porque tengo un brazo que lo tengo medio tonto, que he perdido tono, precisión. Pues, para empezar, empiezo a dejar de hacerlo. Y como dejo de hacerlo, empieza a interesarme menos. Entonces, aquí esto es lo importante de los factores que tienen que ver con el entorno y que tienen que ver con lo psicológico y lo social. Porque recordemos que estamos hablando de personas que tienen una discapacidad, la mayoría de ellos. Pensemos en abuelos en residencias, digamos, de las malas, de las poco estimulantes. ¿Cómo no se va a volver alguien apático cuando ya no hay cosas en el entorno que te instiguen a hacer cosas que puedan ser interesantes, ¿no? Y al revés, si pensemos, ¿qué ocurriría? Y esto está estudiado hasta con ratas también. ¿Qué ocurriría si enriquecemos el entorno de esta persona, por más que tenga una apatía de cierta base orgánica? Si le impulsamos a que haga cosas, si a pesar de las resistencias iniciales decimos, bueno, pero venga, pero vamos a hacer esto, vamos a estar este ratito haciendo esta actividad en familia. Si no quieres hablar, no hables durante la cena, pero lo vamos a hacer. Pues lógicamente vamos a ver que empieza a hacer algunas cosillas más. Estas ideas que estás contándonos ahora nos llevan a uno de los últimos puntos que queríamos tratar en la entrevista o el diálogo de hoy, y tiene que ver con el tratamiento. Es verdad que puede ser un marcador de mal pronóstico, es verdad que estos pacientes generan una cierta dificultad, desde luego en el ámbito de los terapeutas, que cuesta iniciar comportamientos o que los inicien en su vida cotidiana, pero ¿cuáles serían las vías fundamentales de intervención? ¿Podemos hacer algo desde el ámbito de la estimulación cognitiva? Supongo que tenemos que trabajar mucho con los cuidadores, con las familias, como el entorno más inmediato. Cuéntanos. Sí, la apatía es uno de los caballos de batalla de las personas que trabajamos en rehabilitación con personas pues, o con demencia o con daño cerebral adquirido, porque ya sabemos, esto es la típica comidilla de, yo prefiero antes un paciente desinhibido, que voy a poder trabajar más cositas que un paciente apático, donde si no hay, ¿qué es lo que puedes tener? Luego ya hemos visto, ya hemos hablado hoy que esto no es tan así, es decir, que esto no es categórico, que lo que caracteriza la apatía es una reducción, digamos, cuantitativa, no un cambio cualitativo. ¿No? Porque las personas podemos percibir el color o no percibirlo. Esto es dicotómico. Si tengo una lesión en determinada área de la corteza occipital, dejo de percibir el color. Pero si no la tengo, percibo los colores. No es una cuestión de todo o nada. Con la motivación no ocurre esto. No es una cuestión de todo o nada. Es algo dimensional. Y ahí otra vez, nuevamente, nos vamos a las funciones ejecutivas, que también son algo dimensional. Es decir, salvo en casos extremos del paciente prácticamente catatónico, ¿no? Con un mutismo acinético. Y por eso también hay autores que proponen que la apatía más extrema tiene que ver ya no con lo motivacional, tiene que ver con el nivel de arousal, con la activación en general de la corteza, porque si la corteza no está activada, nada funciona, nada se inicia. No es solamente un tema motivacional. Entonces, partiendo de esto, claro que hay cosas que podemos hacer con la apatía. A ver, la realidad es que a nivel farmacológico, pero esto lo hablaba yo el otro día con un amigo neurólogo, y él era consciente de esto y me lo decía, claro, que al final la psicofarmacología ayuda mucho, pero muchas veces es matar moscas a cañonazos, porque es poco precisa a nivel neuroanatómico. Cambiamos un poco la concentración de este neurotransmisor o que se generen más o menos receptores, etcétera, etcétera. Se han utilizado para la apatía a nivel farmacológico, se han utilizado algunos fármacos agonistas de la dopamina, ¿vale? Por ejemplo, la levodopa en los pacientes con Parkinson parece que sí que mejora en algunos de ellos, en muchos de ellos, los síntomas más de apatía, de anedonia, etcétera, etcétera. Otros fármacos, por ejemplo, que actúan también, entre otras cosas, sobre la dopamina, pues por ejemplo son las anfetaminas o las metanfetaminas, el famoso metilfenidato, ¿no? Que dan, por ejemplo, el Ruifen a gente con trastorno por déficit de atención. Entonces, parece que los agonistas de la dopamina en algunos pacientes funcionan.
Con otros se ha probado anticolinesterásicos, como los que dan a los pacientes con Alzheimer, ¿no? Que aumentan un poco el nivel de alerta, de activación, el tono atencional, y eso puede... hay algunos estudios donde, pocos, pero donde se indica que esto puede mejorar la apatía en algunos pacientes. Y luego, donde parece que no está tan claro y demás, y yo creo que este no estar tan claro tiene que ver con error de diagnóstico, ¿no? En ese sentido, es con los ISRS, con los antidepresivos. Porque hay estudios que dicen que algunos pacientes mejoran la apatía cuando tienen antidepresivos. Yo tiendo a pensar que en muchos casos va a ser porque lo que subyacía sobre todo era una depresión apática, pero una depresión, ¿no? Pero muchos otros estudios dicen que los ISRS empeoran los síntomas apáticos, ¿no? Y también aquí viene la parte esta de sistémica entre la dopamina, la serotonina, es decir, que también hay redes neuroquímicas, además de redes neuroanatómicas, ¿no? Eso en cuestión de la psicofarmacología. En cuestión de lo cognitivo, lo conductual, lo psicológico, lógicamente tú has dicho algo muy importante y es trabajar para empezar con el propio paciente, pero también con la familia, con el entorno. Es decir, lo primero es la psicoeducación, entender que su familiar, o sea, intentar ayudar a la persona a entender que su familiar no es vago. Eso es muy importante. Esas creencias tienen un impacto emocional y pronóstico que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que queriéndolo hacer bien podemos hacer mucho daño si pensamos que nuestro familiar es vago y lo que hay que hacer es azuzarle y echarle la bronca porque no inicia cosas. Pero también si pensamos que nuestro familiar está deprimido cuando no lo está. Y decimos, venga, te voy a animar, te voy a preparar lo que a ti más te gusta, te voy a sacar a ver esta película. Es como, no, es que el problema no es que esté deprimido, ¿no? Entonces, la psicoeducación es fundamental, porque a partir de entender que la apatía, que es a veces difícil de entender, no tiene que ver con que la persona se haya vuelto vaga, no, pero afecta también al esfuerzo, lógicamente. Pues todos tendemos a hacer esta comparación entre lo que vamos a recibir y el esfuerzo que nos cuesta alcanzar lo que vamos a recibir, y ahí, como organismos, decidimos si actuamos o no. Eso está alterado en el paciente apático, lógicamente. Entonces, esto es fundamental explicarlo a los familiares, a los cuidadores. Una vez dicho esto, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en algunos perfiles de pacientes apáticos hablamos de los que tienen dificultades sobre todo para iniciar cosas, ¿no? Pero a lo mejor... luego son persistentes, tienen ahí una cierta energía motivacional que pueden mantenerles en la actividad. En estos casos, el control del entorno, el instigar al familiar apático y el crear rutinas es algo que ayuda enormemente. Las rutinas hacen que no tengamos que pensar demasiado. Y si las rutinas nos permiten encontrar estímulos que son agradables, que son enriquecedores, interactuar con otras personas, o por lo menos nos permiten llevar una vida más o menos autónoma, ya con esa persona apática hemos ganado algo. Entonces, generar rutinas, generar entornos ricos, ¿no? Donde estimulemos a la persona, y la principal motivación o de los principales refuerzos que hay en la mayoría de nosotros es el refuerzo social. El que la persona interactúe, que la persona hable, que saquemos temas que le resulten interesantes, que reforcemos en este familiar apático cualquier iniciativa, por pequeña que sea. Que de repente la persona un día dice, pues hoy me apetece ir al cine. No le digamos, no, que nos pilla lejísimos. Es como, perfecto, pues hoy vamos a ir al cine. Porque ahí algo ha subido, aunque esté el volumen emocional que decíamos bajito, algo ha resaltado de repente. Eso lo tenemos que reforzar. Entonces, a nivel conductual, a nivel de control del entorno, como estoy diciendo, podemos hacer cosas. Podemos exponer a la persona a cosas que antes le motivaban. Y esto se hace con personas con demencias ya muy graves, muy avanzadas. Todos hemos visto los vídeos de estos pacientes que, entre otras cosas, están mutistas, apáticos, pero que resulta que esta mujer que ahora tiene Alzheimer ya muy avanzado era bailarina del Ballet de Londres, y le ponen música y de repente le cambia la expresión, empieza a bailar, o alguien que era saxofonista y de repente desde la música, desde el conectar con eso, observamos actividad. Y esa actividad puede llevar a cosas buenas que a lo mejor, bueno, no digo curen, porque esto no se aplica generalmente en los trastornos neurológicos, pero por lo menos permiten compensar al menos durante un tiempo estos déficits. Entonces eso es algo muy importante. Y luego ya por último,
O sea, hemos hablado de lo farmacológico, lo no farmacológico, o sea, lo conductual, lo psicológico, el uso de nuevas tecnologías. Ahora, por ejemplo, sí se está investigando y, bueno, parece que ofrece algunos resultados, por ejemplo, con estimulación magnética transcraneal de repetición. Es decir, algunos protocolos que aparentemente sirven, por ejemplo, para la depresión, ¿no? De inhibición o excitación de la corteza prefrontal derecha o izquierda, parece que pueden estar sirviendo al menos a algunos pacientes apáticos. Y esto es algo, lo recalco porque es algo importante, porque algunos procedimientos funcionan con unos pacientes, no funcionan con otros. Esta es la parte que nos tiene que hacer seguir investigando sobre el tema. Es decir, porque el hecho de que algunas cosas no funcionen con este paciente, pero no nos funcionen con este otro, pueden tener que ver con que a lo mejor las causas que subyacen a esto que observamos y que llamamos apatía son diferentes. Y a lo mejor si en un paciente que tiene una apatía más disejecutiva entrenamos la generación de alternativas, entrenamos la planificación, entrenamos el acceso a la memoria, algo fundamental, es decir, ¿por qué creo yo que muchas alteraciones, muchos pacientes con apatía o muchos estudios hablan de que los pacientes apáticos fallan, por ejemplo, en tareas de memoria verbal y demás? Porque si no tenemos capacidad para conectarnos con nuestros recuerdos autobiográficos de las cosas que nos gustaban, o sea, a un nivel semántico, pero también a un nivel episódico, de si no puedo evocar la última vez que fui al cine y me encantó, difícilmente me voy a mover yo de mi sillón para ir al cine. Entonces, esto conecta este síntoma que es conductual con algo cognitivo que sí podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar la evocación con claves, por ejemplo, la evocación autobiográfica con estos pacientes. Es decir, hay cosas dentro de que, no vamos a engañarnos, es un trastorno con un mal pronóstico en general, hay cosas que sí podemos hacer. Desde luego, la verdad es que el optimismo que transmites, desde luego es esperanzador. Y bueno, pues la verdad es que estaría horas escuchándote hablar sobre esta cuestión. Creo que voy a tener la suerte de poder seguir discutiendo un buen rato contigo estas cuestiones. Pero lo cierto es que el tiempo se nos va acabando y vamos a ir cerrando algunos temas, pero todavía nos da tiempo a alguna pincelada más, porque hay algunas preguntas que, así un poco para finalizar, siempre nos gusta hacer. Y una tiene que ver con qué esperas que va a ocurrir en este ámbito, por ejemplo, en los próximos 10 años. ¿Cómo crees que las cosas van a cambiar, van a evolucionar? ¿O dónde pueden estar los hitos relevantes que están por venir en el futuro próximo? A ver, esto es muy subjetivo, pero lógicamente está también influido por cosas que he leído y demás. A ver, una de las cosas que me gustó mucho de la tesis de un amigo común, que es Ignacio Sánchez Cubillo, que hizo una tesis sobre desinhibición conductual, no es que fuera algo original suyo, pero él lo hizo bastante bien en su tesis, es algo algo genérico, una categoría nosológica como era la desinhibición conductual, ¿no? El paciente inadecuado, impulsivo. Buscó modelos explicativos desde lo cognitivo, desde qué está fallando a nivel de cognición social en estos pacientes para que se comporten de esta manera. Yo creo que este camino todavía está por recorrer en cierto modo en la apatía. Es decir, qué procesos neurocognitivos subyacentes, digamos, están en la base de distintas manifestaciones de apatía. Si esto lo conseguimos, si tenemos idea de qué componentes que tienen que ver con la motivación, que tienen que ver con lo ejecutivo, están alterados en los pacientes apáticos, probablemente podamos ser muchos más precisos en el tratamiento. Y hay estudios experimentales, hay estudios que plantean pruebas, digamos, más conductuales, más experimentales, no las escalas, para valorar la apatía. Por ejemplo, pruebas que tienen que ver con la sensibilidad al refuerzo, ¿no? Es decir, con por cuánto dinero o por cuántos puntos está dispuesto a trabajar, a darle a la tecla o a apretar un manómetro un individuo, que tienen que ver con toma de decisiones basadas en el esfuerzo, ¿no? Es decir, pues si hago esta fuerza, obtengo esto. Si hago esta operación mental que me requiere mucha memoria operativa, obtengo esto otro. Es decir, ahí estamos hablando de constructos, de componentes que pueden estar en la base de algunas conductas apáticas, como la sensibilidad al refuerzo, como la sensibilidad también al esfuerzo. Es decir, en algunos pacientes a lo mejor lo que cuesta más es que la valoración automática que hace el paciente del esfuerzo físico cognitivo que le requiere alcanzar esa meta es tan alta que no inicia.
De hecho, muchos pacientes vemos esta disociación entre lo que nos dicen y lo que hacen realmente. Sí, a mí me encanta el cine. Ya, pero no haces el esfuerzo de ponerte a buscar. A lo mejor tiene que ver con eso, con la sensibilidad al esfuerzo. Entonces, yo creo que a nivel conceptual vamos a tener, digamos, marcos o modelos que nos permitan ser mucho más precisos en el tratamiento. Yo creo que desde luego se tiene que ver cada vez más, y esto cada vez está ocurriendo, la apatía, igual que otras cosas como la anedonia, que pueden ser primas y hermanas y demás, como un trastorno transdiagnóstico. Es decir, como un trastorno que se puede dar en muchas condiciones patológicas, también en la población normal, y que habla de unos componentes que están afectados, que pueden variar entre distintos individuos, entre distintas patologías. Cuando pensemos que, igual que la sintomatología negativa, la ansiedad de emociones negativas, me refiero a la ansiedad y demás, puede ser algo transversal a muchas patologías mentales, digamos, ver que la apatía también puede ser transversal a muchas patologías neurológicas y psiquiátricas. Todo esto, todo este, digamos, cambio conceptual, yo creo que nos va a poder ayudar en la propia intervención. Yo he leído cosas súper interesantes sobre modelos computacionales de apatía y de conducta motivada, ¿no? Es decir, modelos planteados con una serie de parámetros y ecuaciones que permiten precisar cómo se va a comportar un determinado paciente. Y aquí, por ejemplo, yo creo que las inteligencias generativas, la inteligencia artificial, también puede ayudar mucho a la construcción de estos modelos. Pero fíjate, estoy hablando, a lo mejor porque a mí yo tengo ese sesgo, ¿no? Y mi tesis es muy teórica, ¿no? Pero estoy hablando de cosas a nivel teórico, a nivel conceptual y a nivel de investigación que luego van a ayudar a la clínica. Es la idea que tengo presente desde hace unos minutos, porque en realidad es una vez más toda la teoría y todo el conocimiento a disposición de los clínicos. Es decir, si tenemos buenos modelos en los que basar nuestras evaluaciones y poder diseñar nuestras intervenciones, creo que desde luego el progreso ha de ser más rápido y los primeros beneficiados, los pacientes con los que tenemos que trabajar. ¿Qué autores son los que recomendarías para que quien quiera adentrarse en este conocimiento sobre la apatía tenga algo con lo que empezar? ¿Quiénes son los autores que uno debe tener como referencia si quiere adentrarse aquí? ¿Cuál sería el libro o los libros que te atreverías a recomendar? Libros hay pocos. De hecho, ahora mismo un libro monográfico sobre la apatía, creo que solo hay uno. Solo hay uno, que es de uno de los editores, es Langtot, que es un tipo que trabaja mucho y ha participado en criterios diagnósticos en apatía, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Neurocognitivas, que se llama, creo que Apathy, y algún subepígrafe que ahora no recuerdo. Ese es un libro específico sobre apatía, además, de manera transdiagnóstico, porque es apatía en la esquizofrenia, apatía en el traumatismo, apatía, ¿qué nos dicen los modelos sobre la apatía? Entonces, como libro, este de Langtot, que se llama Apathy, es un buen libro, es un buen libro. Autores, por supuesto, hay que leer a Robert Marin y a su colaborador, bueno, un colaborador suena que no tiene entidad propia, la tiene mucho, Starkstein. Starkstein es otro autor que va muy en la línea de Marin y que ha escrito mucho sobre apatía, sobre trastornos de motivación disminuida. Entonces ahí hablar de Marin y de Starkstein, leer cosas, artículos, los iniciales de los 90 y también en los 2000 y demás, yo creo que es muy útil. Y para tener esta otra perspectiva más de distintos tipos de apatía, pues desde luego yo he hablado de Levi Dubois. Levi Dubois. Todos estos autores, por cierto, o la mayoría de ellos, tienen capítulos en este libro que os he comentado. Entonces bueno, a mí un autor que me ha gustado mucho últimamente, porque habla de la apatía, pues eso, utiliza modelos más computacionales, neurocognitivos más básicos, es, por ejemplo, Hussain. Husain. Entonces, bueno, yo diría esos. Muy bien. Llegamos al final y en este punto lo que debo hacer es agradecerte tu tiempo, tu generosidad, desde luego todo tu conocimiento. Una vez más, es un placer escucharte. Casi no me dejas meter baza, pero es que muchas veces se me olvidaba tener que meter baza porque estaba aquí atento escuchando a todas las cosas que nos has ido contando. Entonces te agradezco mucho que hoy hayas estado con nosotros. Un placer, Marcos. Y bueno, y hasta aquí este episodio de Neuronap Talks. Y bueno, una vez más, esperamos que todo este rato que hemos estado aquí
escuchando a David, pues sirva para traer algunas ideas, para que nos cuestionemos todos nuestros conocimientos y veamos nuevas vías de desarrollo para seguir mejorando como neuropsicólogos, como profesionales en este ámbito. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos, muchas gracias.